como les contábamos, vamos a seguir conversando de lo que han significado las declaraciones del brigadier general argentino Gustavo Valverde, quien afirmó en una entrevista que la zona de Magallanes y el sur son áreas donde Argentina debe mantener presencia y soberanía por su valor estratégico bioceánico. Chile ha reafirmado la soberanía chilena luego de que se reconociera en 2 tratados internacionales. Es también lo que señala un comunicado de la Cancillería argentina, pero para conversar y para saber qué significan estas declaraciones, los contextos y qué podemos esperar, es que estamos con la académica del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, ex subsecretaria, ex embajadora, Jimena Fuentes. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente a CNN Chile. Gracias por la invitación, Matilde. Bueno, y te invitamos por un tema que nos parece relevante. ¿Qué significan declaraciones como esta, que Argentina debe mantener soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, sobre el Paso Drake, el sur? Dice él, porque dice es una llave bioceánica y puede alertar de un montón de cosas. Palabras del jefe del Estado Mayor argentino. Bueno, ha causado harto revuelo, han causado harto revuelo esas palabras, porque, bueno, hay una historia que viene del siglo XIX, ¿no? Respecto de cuáles son las áreas de soberanía territorial de Chile y Argentina. Y esto se ha ido resolviendo a través del tiempo de distintas maneras. Hemos tenido tratados, el más importante, el más famoso, el Tratado de 1881. Y en ese tratado fijamos los límites de Chile y Argentina en una época bien especial, porque a veces se olvida el contexto, pero teníamos la Guerra del Pacífico en el norte. Por lo tanto, ese tratado de 1881 de alguna manera está inspirado por el ánimo de no tener otro conflicto con nuestro vecino que tenemos por el este. Uh-huh. Por lo tanto, es bastante claro. Bueno, trata de ser claro. Uh-huh. Y lo que las partes acordaron fue que el límite entre Chile y Argentina corre por esto es famoso que aprendimos en el colegio. Uh-huh. Altas cumbres que dividen las aguas. Exactamente. De sur, en el estrecho. De norte a sur. Llegando a la zona del estrecho, porque hay que ver que estos tratados siempre tienen un balance, ¿no? Yo entrego algo, tú me das otra cosa. En ese momento, Chile priorizó el Estrecho de Magallanes, porque tenemos que recordar que no había Canal de Panamá, por lo tanto tenía un sentido estratégico enorme. Uh-huh. Así es que Chile aceptó varias cosas, Chile hace dejación de algunas de sus pretensiones y lo que obtiene es el control total del Estrecho de Magallanes. Ya, vamos a revisar un mapa y tú nos cuentas, Jimena, qué significa, porque también se habla de la boca del estrecho, así que hay que entender varias partes. Ya, ahí tenemos la zona, todo lo que está en azul oscuro es Chile, lo blanco es Argentina. ¿Qué vemos ahí? Qué bonito mapa. Bueno, en este mapa se ve clarísimo cómo Chile queda con el dominio, el control del Estrecho de Magallanes en forma completa, incluida la costa del estrecho en el norte y en el sur. Uh-huh. Y hay una línea que cierra el estrecho, esa es la boca oriental del Estrecho de Magallanes, y se establece que va desde la punta Dungeness, en castellano, sí. Dungeness, y el Cabo Espíritu Santo. Ya, perfecto. Y el tratado es muy claro y dice, el estrecho queda bajo el control territorial de Chile. Ya, por lo tanto, soberanía sobre el estrecho no hay. Es decir, soberanía chilena completa. No, soberanía de Argentina. No. Ya. Argentina entonces reconoció eso, que el estrecho, que es en ese momento una vía de navegación fundamental para unir ambos océanos, queda bajo control chileno. Ya, hay una declaración que la conocimos en abril de este año. Déjame el mapa porque es bien importante que sigamos viendo este mapa. La hace en abril, pero las declaraciones son de enero y es nada menos que el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, el contraalmirante Hernán Montero, que dice la boca de Magallanes es Argentina. A ver, uno puede interpretar de varias maneras esos dichos. Primero, en su mejor luz, uno podría decir lo que ocurre es que en esa línea que es la boca del estrecho,
tenemos a un lado Argentina. El mar que hay ahí, ¿verdad? El mar territorial es argentino. El control chileno parte en la línea. Ya, pero decir la boca puede tender, podríamos decir Podríamos de la boca para salida, afuera. de la boca para afuera, claro. Claro, hay una línea. A un lado está Chile, al otro lado está Argentina. Ya, bueno, ahora, esa declaración podría haber estado en el límite, ¿no es cierto? Pero la declaración del jefe del Estado Mayor que conocimos el día de ayer habla sobre el estrecho, sobre el paso Drake y sobre el sur, él habla en general. Mira, hay varias cosas aquí. Si uno mira la historia, yo siento que después que se firma el tratado, y ocurre a veces, cuando algunos sectores dentro de los países no han quedado satisfechos con los tratados que se firmaron. Ahora, este es tratado del siglo XIX. Pero por ahí hay alguna teoría que señala que en verdad la boca del estrecho no está en esa línea, que está un poquito corrida hacia el este. Pero son todas elucubraciones o invenciones o una lectura distinta a lo que dice el tratado. El tratado es muy claro. El tratado dice el control del estrecho es chileno. Perfecto. Así que no hay lugar a eso. Pero yo creo que siendo estos temas tan sensibles, debería haber de ambas partes, como Estado, eso incluye a todas las autoridades y todos los órganos de los Estados, una visión común. Yo creo que la expectativa de Chile es que desde Argentina la visión de quien está en el gobierno, la visión del Ministerio de Relaciones Exteriores y la visión de las Fuerzas Armadas sea una. Y esa una es lo que ha dicho ahora el gobierno de Argentina. No hay duda que el estrecho, el control, bajo el Tratado de 1881, es de Chile. Ya, pero es que no dice eso exactamente, porque además nombra el Tratado de Paz y Amistad de 1984. ¿Qué agrega o qué aclara ese tratado? Mira, el Tratado de Paz y Amistad tiene que ver con otro conflicto, no con el estrecho de Magallanes, sino más abajo, con el canal Beagle. Que ahí entonces, también lo tenemos. ¿también vemos el canal Beagle? Sí. Ok. Ahí pongamos de nuevo, ahí está. Ahí abajo, se está cayendo de la pantalla, ahí tenemos el canal Beagle. Donde dice Puerto Williams. Okay. A ver si le y sacamos el problema del canal Beagle también tiene que ver con la interpretación del mismo tratado, 1881, que señaló que al sur del estrecho de Magallanes, que tenemos una isla, ya se acabó el continente, tenemos una isla grande que se llama Tierra del Fuego. Esa isla se divide en dos con una línea recta. Y como tú ves, la parte oriental queda para Argentina y la parte occidental queda para Chile, ¿verdad? Y es una línea, y lo que dice el tratado es que esa línea termina en el canal Beagle. Y que la Tierra del Fuego hacia el este es Argentina, y todas las islas al este, y todas las islas al sur del canal Beagle son chilenas. Ya, si podemos sacar el generador de caracteres y la hora, porque ahí podemos ver Puerto Williams, que es, finalmente ahí es donde está el canal del Beagle. Sí. Ya, parece que no lo podemos sacar. Y vemos que todo eso está en azul oscuro, por lo tanto es claramente chileno. Claro. Eso generó otro problema que no se debió haber generado, ¿no? Ahí está. El sur, las islas del sur, ¿verdad? Tenemos la isla grande, cuya capital es Puerto Williams, y tenemos tres islitas que no se alcanzan a ver, pero esas tres islitas casi nos llevan a una guerra. Esto fue en los años 70. Específicamente en el 78, ¿por qué? Porque Chile y Argentina, que tenían visiones distintas de cómo se interpretaba esa cláusula sobre las islas al sur del Beagle, decidieron someter esa controversia a un arbitraje. Y fue un arbitraje, es muy interesante ese arbitraje. Es interesante, ¿por qué? Porque es un arbitraje de Su Majestad Británica, pero el Reino Unido en ese momento, el tribunal, ahí está. En ese momento el Reino Unido, para asesorar, digamos, para decidir la cuestión que luego va a ser refrendada por Su Majestad Británica, establece jueces que son todos jueces de la Corte Internacional de Justicia en ese momento, cuyo presidente del tribunal es Fitzmaurice, que es un gran jurista
y profesor británico. Entonces, el punto es, ¿cómo interpreto este artículo del Tratado del 81 que señala que al sur del Canal Beagle, las islas al sur del Canal Beagle le pertenecen a Chile? ¿Y cuál es el problema? Y aquí la palabra más importante que tú has mencionado recientemente es bioceánico o oceánico. Ese concepto es el que Argentina lleva al arbitraje del año 77. Básicamente lo que dice Argentina es: Chile no puede pretender ningún punto en el Atlántico. Chile solo en el Pacífico, Argentina en el Atlántico. Y de eso se trata el caso, y lo que dice el tribunal de 1977 es que en la parte sur, es decir, una vez que llegamos al paralelo 52, que es donde está el límite en el estrecho de Magallanes, ¿ya? Abajo, digamos, todo lo que tiene que ver con el sur, con la Tierra del Fuego, con el Canal Beagle y con todas las islas al sur, no hay ningún principio bioceánico, sino que se describe claramente el límite, y ese principio bioceánico es una invención de Argentina. Eso es lo que señala el laudo. ¿Ya? Y eso casi nos lleva a la guerra. Ya, porque Argentina dijo: yo esto no lo voy a aceptar. Pero finalmente terminan en este Tratado de Paz y Amistad con mediador del Vaticano, terminan aceptando. Claro, tuvimos casi una guerra, sí, lo cual no es menor, y tuvo que intervenir la mediación del Papa. El mundo miraba esto, particularmente Estados Unidos miraba esto, porque estamos en plena Guerra Fría y Chile y Argentina son dos amigos de Estados Unidos en ese momento, y no es aceptable que dos amigos de Estados Unidos en plena Guerra Fría, en un sector bastante estratégico, vayan a la guerra. Ya, perfecto. Clarificado todo eso, parecerían estar absolutamente entonces claros los límites, y que la soberanía de Chile es sobre todo lo que hemos hablado. Y lo que dice el comunicado oficial de la Cancillería Argentina el día de hoy, dice: la posición argentina sobre el estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida. Mete varias cosas. Claro. Dice: la posición argentina respecto del estrecho es la que establecen el Tratado de Límites del 81 y el Tratado del 84. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina. Pero no dice claramente que eso es reconocer soberanía chilena. Bueno, pero dice, esto ya está resuelto en los tratados. Perfecto. Los tratados son bien claros. Sí. El tratado dice, el control total del estrecho de Magallanes es de Chile. ¿Con esto entonces es una declaración que es satisfactoria para los intereses de Chile? A ver, por una parte simplemente, como tú dices, se refiere a los tratados. Los tratados son suficientemente claros. De hecho, los mapas son aceptados por ambos países. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un cierto desorden en que hay algunos personeros de Argentina que señalan esta idea de un control conjunto de la boca del estrecho, o que repiten un principio que fue desechado completamente por el Tribunal de 1977, que es ese principio bioceánico. Ese mismo principio bioceánico es lo que también ha generado un tema con la plataforma continental, ¿verdad? Al sur de Navarino y al sur de las tres, al sur del límite marítimo que fija el Tratado de 1984. Entonces, lo que yo creo aquí que Chile tiene que ser bastante claro es exigir o esperar de Argentina que todas sus autoridades estén alineadas con una posición que respete los tratados que existen entre Chile y Argentina. ¿Y qué te ha parecido la respuesta que ha dado Chile a través del canciller y el presidente? Bueno, es lo que corresponde hacer. Han sido bastante claros. Entiendo que se mandó o se va a mandar una nota. Así es. Que es lo que debe ocurrir. Así que me parece muy bien. Sí, aunque el canciller habla de algunos países y no habla directamente sobre Argentina. Bueno, entiendo que detrás de eso hay una intención, una voluntad
de no generar problemas, controversias, con un país amigo. Ya, no seguir escalando el problema. Exactamente. Perfecto. Ahora, hay un decreto, que aquí lo tengo, que es el decreto 457 del año 2021, que califica el Estrecho de Magallanes como espacio compartido. Y ese es un decreto argentino que quisiera revisar a continuación. Esto tiene fecha del 6 de julio del año 2021 y es un anexo de la Directiva de Política de la Defensa Nacional Argentina, y dice eso: uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Oces, ya espacios estratégicos, bla, bla, bla. Claro, el Mar de Oces es lo que ellos llaman, es un nombre que también usan para el Paso Drake. Perfecto. ¿Esto debiera Chile pedir que se derogue, anule, elimine? Yo entiendo que Chile no acepta ese lenguaje. ¿Pero por qué eso no se ha desechado por parte de Argentina? Bueno, creo que lo deberían hacer. Entiendo que Chile ha presentado las notas respectivas de protesta. Y entonces lo que yo veo es que aquí hay una desacople entre gobiernos, porque en general los gobiernos de Argentina dicen, sí, usted tiene toda la razón, y ciertos personeros, particularmente Fuerzas Armadas, que señalan esto. Ahora, también hubo el año 2024 un problema porque se pusieron unos paneles solares que estaban precisamente en el límite, pero con unos centímetros dentro del límite chileno, precisamente en esta boca del estrecho. Y el presidente Boric fue y los movieron al otro día. Boric fue y dice, ¿lo sacan ustedes o lo sacamos nosotros? Claro. Lo sacaron ellos, pese a que decían que no se podían sacar sino hasta fin de año porque las condiciones climáticas, no sé qué, pero esto terminó en una semana. Siempre hay una pretensión de estar ahí, de mantener esa aspiración presente, del control de la boca. Exacto, por eso que Chile, ¿qué es lo que Chile debería exigir? Seguridades de que las autoridades, los órganos de Argentina tienen una sola voz y una sola línea en estas materias. Porque lo que hemos visto, lo que tú has señalado, es que Argentina dice, no se preocupe, yo no estoy cuestionando nada. Acepto el Tratado del 81, acepto el Tratado de 1984, que fue producto de la mediación, y sin embargo, hay cierta disonancia de ciertas autoridades o personeros argentinos. Ahora, estas autoridades, estas declaraciones pueden producir, ¿tienen efecto jurídico o no? Bueno, no tienen efecto jurídico. Perfecto. Porque ninguna parte puede mejorar su situación. Tendría efecto jurídico si Chile se las aceptara, pero Chile siempre está ahí protestando, entonces no tienen efecto jurídico. Perfecto. Y para que Chile pueda exigir plenamente que esa concordancia exista. Esa es una tarea diplomática que no tendríamos que conocer, que sí tendríamos que conocer qué es lo que corresponde en este caso. A ver, como tú bien dices, es una tarea diplomática. Para eso están el Ministerio de Relaciones Exteriores y los diplomáticos, que es poner estas ideas sobre la mesa, señalar qué pasa. Esto enturbia. Yo creo que esto enturbia la relación para Argentina, para Chile, cuando tenemos una agenda que es positiva de Estado, porque nosotros sabemos que Argentina es un vecino muy, muy importante. Y Argentina también nos considera un vecino muy importante. Tenemos tratados de integración, de cooperación, el tratado minero, por ejemplo, que puedan salir los minerales que se exploten en Argentina, en territorio argentino, por los puertos chilenos. Nos conviene a ambos. Hay una serie de materias que nos conviene a ambos. Entonces, si estamos en esa posición tan positiva, esto es ruido. Es ruido que no debería existir. Pero tú dices que la respuesta del gobierno chileno ha sido la adecuada y en el tono adecuado para no escalar un problema. Exactamente. Y hay que conversarlo. Yo creo que esto debería conversarse en la medida que si hay buenas relaciones con Argentina, conversarse y decirse, mira, en el curso de estos años, ¿por qué ocurren estos incidentes de ciertos dichos de personeros argentinos? ¿Para qué? Genera ruido. Tratemos de que esto no vuelva a ocurrir. Pero no genera más que ruido.
Yo creo, bueno, sí, no tiene ningún no genera más efecto, que ruido. Más allá del ruido. Exacto. Ahora, conocíamos también el año pasado una declaración del presidente Macri que recordaba una visita del presidente Donald Trump a Argentina, donde le mostraba el mapa de Argentina y Chile, y el presidente Trump dice: ¿qué es esto que hay a la izquierda de Argentina? Bueno, esto es Chile, le dice el presidente Macri. Le dice: ¿por qué no lo conquista y así tiene salida al Pacífico? Que lo cuente el presidente Macri. ¿Es una anécdota? ¿Es un desacierto? Porque claro, las declaraciones son desafortunadas, se producen en el año 2018, pero que se repitan por un expresidente el año pasado, ¿habría sido mejor no repetirlas? No, ciertamente. Son estos temas, es increíble cómo los temas territoriales son tremendamente sensibles. Pero además, creo yo que hoy tú estás mirando esos dichos con los ojos de hoy. Probablemente en 2018 claro, podríamos decir es broma. Claro. Pero hoy, en el hoy de actual, en el hoy donde vemos que Estados Unidos, ¿verdad?, invade las aguas territoriales venezolanas, donde vemos que hay un mundo que parece alejarse de las reglas y donde el poderoso se siente con derecho a hacer muchas cosas. Entonces, hoy día miramos hacia atrás y decimos: vaya, parece que no es broma. Bueno, es que eso fue la reflexión que hace el presidente Macri. Te voy a invitar a que revisemos esas declaraciones del presidente Macri, que son de mayo del año 2025. Aquí las tenemos. Yo reconozco públicamente que es un amigo, Donald Trump. Cuando lo recibo en Buenos Aires, con motivo del G20, le hace una visita también oficial. Y en el despacho presidencial yo siempre tengo un mapa de la Argentina, pues un país tan grande que siempre es difícil ubicar las provincias. Y de golpe me ve así una franja hacia la izquierda, ¿no?, Magdalena, y dice: ¿y esto qué es? ¿No? Y digo: es Chile. Chile, me dice. You should conquer Chile, ¿no? So you have both oceans, ¿no? Entonces todo el mundo se rió ahí, ¿no? Y yo dije, conociéndolo, medio lo dice en serio, medio lo dice en chiste. Claro, y luego añade: pero ahora mirando lo de Groenlandia, da para pensar. Claro, vivimos en un mundo complicado. Tuvimos la suerte, tú y yo, de que vivimos en los 80, en los 90, en nuestra infancia, en un mundo que de alguna manera tendía a un cierto orden. Después de la caída del muro, pero claro, pero después de la caída del muro, ¿verdad?, dijimos: oye, es un mundo en que hay ciertos consensos respecto de la democracia, respecto del libre comercio, y que es abrazado por muchos porque va a generar prosperidad para todos. Resulta que ahora estamos asistiendo, yo creo, a un cierto desarme de esos principios. Entonces, por eso lo que podría haber sido broma, hoy día se mira como: vaya, esto ya lleva varios años, porque esto fue 2018. Así es. Entonces, hace 8 años atrás ya podíamos ver un atisbo de lo que estamos viendo hoy día con mucha claridad en el mundo, que es un mundo donde el más fuerte puede imponer sus reglas. Ya, y dicho todo esto, ¿a qué nos lleva? Porque tenemos por un lado la diplomacia, pero también tenemos la presión por el rearme y por iniciar y a instancias de Estados Unidos, una inversión que ninguno de los países de América Latina tenía contemplado, de este escudo de las Américas, que está pidiendo Estados Unidos un 3,5% de inversión en defensa y un 1,5% en seguridad, o sea, un 5%. Chile no alcanza ni siquiera al 2, 1,5% creo que es el que tiene en defensa. Argentina se ha armado, o sea, tampoco tiene un porcentaje mucho más alto, pero tiene armamento renovado. ¿Qué es lo que en este escenario conviene hacer? A ver, para nosotros el equilibrio en el gasto militar en Sudamérica es importante porque nosotros nos hemos declarado Sudamérica una zona de paz. A nadie le conviene la guerra. Nadie quiere una carrera armamentística tampoco, primero porque no estamos pensando en involucrarnos en ninguna guerra. Básicamente, cuando se gasta en defensa, es, como lo dice la palabra, defensa. Ya, pero ahora se habla de esta guerra contra el narcotráfico. Exacto, entonces ahora el tema es, nos vamos a involucrar en acciones armadas que interesan
¿verdad? Principalmente a Estados Unidos, que siempre ha dicho, oye, la droga viene desde el sur. Entonces, allá son los responsables, así que pónganse, porque el problema parte ahí. Entonces, ¿vamos a involucrarnos en acciones de ese tipo? Eso tiene enormes efectos en muchas cosas, como tú bien dices, incluso en la política de desarrollo que puede tener un país. Un país como nosotros no quiere gastar todo su dinero en defensa, porque tenemos muchas otras prioridades. Por lo tanto, queremos gastar en defender, tener la suficiente gasto en defensa para defender nuestra soberanía territorial. ¿Ya? Tenemos que gastar en tecnología para controlar el crimen. Perfecto. Pero entrar en el juego de que otros nos pidan para defender sus intereses, porque no es para defender los nuestros. Bueno, claro. Ellos encubren con que son nuestros intereses porque es el hemisferio occidental bajo el cual estamos todos, ¿no es cierto?, ya geográficamente. Ahora, el ministro de Defensa dijo la semana pasada, Chile no es el patio trasero de nadie luego que se hacen estas exigencias de participación conjunta. A lo que una semana después le responde el embajador de Estados Unidos en Chile, mostrándole un documento que él firmó el 12 de marzo de este año, adhiriendo a este escudo de las Américas. ¿Qué significa esa adhesión? ¿Es una declaración de intenciones solamente o nos pueden en algún momento venir a cobrar esa firma? Bueno. La interpretación del gobierno de Chile es que no es, ¿verdad?, una aceptación vinculante. Y bueno, yo no conozco los pormenores de la declaración. De esa firma. Lo único que creo es que esto es un gran desafío para la Cancillería, esta conducta de algunos otros estados. Esto llama la atención de que tienen que tener un cuidado extremo. Y lo primero que se debe tener claro es cuál es mi posición como país. También tiene que haber un orden en quién es el vocero respecto de las relaciones internacionales de Chile, para que Chile hable con una sola voz. Entonces creo que estamos en un momento de un desafío mayor, requiere orden, requiere conocimiento, requiere también una estrategia. ¿Cómo vamos a responder frente a las presiones que van a ser cada vez más? Hoy día se presiona respecto de comercio, por ejemplo. Así es. ¿Verdad? Tenemos el caso de los aranceles. Todo va en un mismo paquete. Y no estamos acostumbrados a esto porque, como te digo, desde los 90 en adelante, desde que en Chile llegó la democracia, había otro espíritu, que era un mundo basado en reglas. Hoy día es un mundo basado en might, en power, en el poder. Entonces hay que hacer hay que señalar cómo vamos a responder a un mundo donde nos tironean de un lado para otro, y esto tiene efectos, y esto no es así nomás que nos tironeen, esto tiene efectos en los planes de desarrollo de Chile. Bien, Jimena Fuentes, te queremos agradecer la conversación, la explicación por las implicancias que tiene, sobre todo en lo último que estábamos conversando, porque aparentemente el Estrecho de Magallanes está lo suficientemente resguardado con todos los tratados y las declaraciones conjuntas. Así, y con los abogados y el Ministerio de Relaciones Exteriores que tenemos. Exactamente. Muchísimas gracias, profesora de Derecho Internacional, ex subsecretaria y además ex embajadora en el Reino Unido. Muchísimas gracias, y nosotros despedimos así esta edición de Hoy es Noticia con imágenes de Santiago, donde a esta hora no hay precipitaciones, pero sí tenemos chubascos en algunos sectores. 13 grados es la temperatura. Que tengan un muy buen resto de día y hasta mañana.